Hola, muy buenas noches para todos. Un abrazo, un saludo muy especial. Una noche deliciosa, una noche de calorcito, claro está, como todos estos días, pero muy felices de compartir con ustedes estos momentos que yo creo que nos enriquecen a todos, que nos permiten compartir el conocimiento, que nos permiten contarnos anécdotas, chistes, cuentos, historias y por qué no compartir desde el corazón estos momentos maravillosos que la vida nos recuerda en cada uno de estos encuentros con ustedes. Acuérdense que esto es de ustedes y por eso yo disfruto tanto de este encuentro, porque en verdad lo que estamos haciendo es compartir generosamente todo lo que la vida nos regala y yo creo que ya es una obligación. Yo creo que más que un deber es un derecho y por eso es la importancia de que nos encontremos por acá lunes y jueves continuamente y desde tanto tiempo atrás. Así que yo estoy muy feliz de que estemos acá conectados. Un saludo muy especial a quienes empiezan a llegar y por supuesto las ganas de seguir compartiendo con todos ustedes. Bueno, hoy tomamos un tema muy importante y tomamos la decisión de hablar de las decisiones. Así que lo importante va a ser lo que se deriva de eso, que parecería ser un tema trivial, pero resulta que de buenas decisiones depende nuestra existencia, nuestra salud, nuestra vida, depende nuestro bienestar y tal vez el de muchos más, y por lo tanto es muy importante que nosotros tengamos esta posibilidad de conectarnos de manera generosa, de manera serena, tranquila, pero también con muchas enseñanzas, con muchas historias que nuestros pacientes nos van contando en su día a día, y por eso es tan bonito ejercer esta profesión de esta manera, cuando lo que hacemos es enriquecernos y nutrirnos de las historias de los otros, que al fin y al cabo son las nuestras. Cuando entendemos que somos una única unidad, realmente ahí dejamos de competir con unos o con otros y empezamos a darnos cuenta de que es el tiempo del compartir, y por eso estamos tan felices de estar acá con todos ustedes. Bueno, lo hemos dicho muchas veces, la palabra decisión viene de decaedere, y decaedere significa cortar, significa talar y en ocasiones hasta significa matar, pero matar en otro orden de ideas, ¿no? Entonces, el origen de esto ya casi que nos lleva a pensar que es que aquí hay unas cosas muy importantes que nos empiezan a manifestar. Primero, de una buena decisión puede depender el éxito en cualquier aspecto. No solamente el éxito en el plano económico o el hecho de que obtengamos unos pesos más o menos, sino y sobre todo el hecho de ganar en muchos otros aspectos, como por ejemplo nuestra salud, nuestras relaciones interpersonales, la conexión con nuestra profesión, la conexión con aquello que deseamos y realmente con lo que vibramos en lo que hacemos en nuestra día a día. Y por eso es tan bonito que insisto, empecemos a entender la importancia que esto tiene. Por eso también compartan, toman la decisión de enviarle esta invitación a alguien más que se les cruza en su mente en este momento y que están diciendo, claro, yo debería compartir esto con esta persona, o esta persona debería estar viendo esto. Yo creo que entre todos vamos generando esos lazos, esas urdimbres, esos tejidos universales que hacen que nuestra raza humana empiece a de verdad conectarse con la esencia, con lo que es, con la fuente, con lo que nunca debimos de haber dejado atrás, y por eso es tan importante, insisto, compartir generosamente. Entonces, a ver, aquí viene uno a preguntarse muchas cosas. Primero, ¿cómo tomar una decisión? ¿Qué debería yo tener en cuenta al momento de tomar una decisión? Y entonces, ¿cómo entender que esa decisión que yo voy a tomar posiblemente tenga consecuencias muy importantes para mi vida y para la vida de muchos otros? Lo primero sería observar. ¿Para qué toma uno decisiones? Simplemente para escoger entre múltiples opciones la más adecuada. Y esas múltiples opciones pueden estar en todas las esferas, y por eso es tan importante, insisto, que nos volvamos a conectar aquí. Yo los voy saludando de a poquiticos y qué bueno de verdad tenerlos por acá. Entonces, observar y comprender el problema o el planteamiento que nos estamos haciendo, o la situación a la que nos estamos enfrentando
enfrentando. Todas estas cosas nos están diciendo que si empezamos literalmente a comprender aquello, entonces vamos a ver con claridad lo que necesitamos finalmente definir. Eso implica, por supuesto, una capacidad de análisis y fue lo más importante que nos ayudaron a nosotros en esta raza humana cuando nos dieron esa capacidad de definitivamente pensar, meditar, analizar, reflexionar, porque de esa manera entonces empezamos seguramente a poner en la balanza aquello que nos compete en un momento determinado. Y si estamos hablando de eso, pues necesariamente ya estamos diciendo, ojo, cuando tomemos decisiones, tratemos de tener la mente clara. No estemos bajo el efecto del licor, de alucinógenos o momentos de angustia y desesperación que impidan que la claridad se presente ante nosotros. Y por eso entonces también cuando observamos detenidamente esa situación que nos está llamando al orden en este momento, esa situación que nos pide pongamos atención, seguramente que empezamos a caer en cuenta de que tenemos que hacer primero, como lo hacemos los médicos, un diagnóstico de la situación. Cuando yo hago el diagnóstico, cuando me doy cuenta en qué estoy, para dónde voy, qué está transcurriendo en mi ser, cómo estoy evolucionando frente a esto, entonces la vida misma me hace una especie de evolución en la que me dice, Alejo, estamos en esto y esto y esto, y por lo tanto es muy importante que pensemos en esta o aquella decisión. Yo les voy a contar hoy muchas historias y empecemos por decisiones de todos los días. Hace poco conversaba con una paciente que va a contarme su historia. Es una mujer separada, es una mujer que tiene una hija muy niña todavía, es una mujer cuyo rol de madre lo tiene que delegar por sus obligaciones un poco en sus propios padres, es decir, en los abuelos de la niña, y evidentemente esto implica que el esfuerzo que está haciendo con su trabajo para educarla, para formarla, necesita de su presencia mucha parte del tiempo, y también esto posiblemente implique que sacrifique un poco esos momentos muy importantes para estar con su niña, pero a sabiendas de que está con gente también muy especial, como son sus abuelos, cuidándola. Sin embargo, esta mujer empieza a contarme parte de su historia, donde cuando yo le pregunto cómo está en lo emocional, qué pasó con el papá de la niña, ella me dice, no, simplemente esta relación nunca funcionó por alguno u otro motivo y tomamos la decisión de romper cobijas. Este papá jamás ha estado presente y realmente pues simplemente ella es la que directamente se ha encargado de la crianza y educación de su hija. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que no es extraño que se cruza de nuevo a alguien en su camino. Es una mujer joven, es una mujer atractiva, es una mujer inteligente, es una mujer que tiene todas las condiciones para seguir recibiendo las cosas maravillosas que le entrega la vida. Pero sin embargo, esta persona que llega, que es alguien de quien se enamora fácilmente, pues prontamente empieza, como decimos, a sacar las uñas. Y entonces aquel sacó las uñas. Y sacó las uñas es que, pues digamos que no hay un trato adecuado. Es una relación que se fundamenta en el dominar a alguien, no es una relación de pareja donde nos podemos mirar de frente el uno al otro, contarnos historias, compartir nuestras expectativas, nuestros sueños, todas estas cosas, sino en el que simplemente ella asume una actitud un poco de sumisión y donde precisamente se enreda en esa sumisión porque empieza a darse cuenta que no es eso lo que esperaba de una segunda relación y por eso se dice a sí misma, no, esto no puede continuar. Y entonces empiezan muchas y muchas discusiones y me contaba cómo posiblemente en esa relación hay rupturas, hay peleas continuamente en la semana hasta que esto empieza a convertirse en algo que ya no es tan agradable y que por supuesto genera angustia o ansiedad y que además una niña está captando toda esta información porque así no se entere de los problemas que existen entre ellos como parejas, pues evidentemente la frecuencia que alguien emite cuando hay un problema de relación interpersonal se hace más que evidente e insisto, empiezan a notarse cambios en el entorno complejos que hacen que se llenen de
complicaciones, todas estas situaciones, y por eso es tan importante tenerlo en cuenta. Pues bien, entonces ella me preguntaba y me decía, yo a veces entiendo desde lo racional lo que me está ocurriendo, pero no entiendo por qué no puedo tomar decisiones, y finalmente cuando las tomo me devuelvo muy fácilmente y volvemos otra vez y dialogamos y volvemos y otra vez, pero esto ya se repite continuamente hasta que ya casi como que hace falta la discusión o la pelea. Y evidentemente tampoco se trata de que si vivimos en pareja, esto tenga que ser un campo de batalla en el que cada uno simplemente defienda su punto de vista. Eso hace entonces que las cosas vayan tomando un color completamente distinto, y yo la cuestiono. Bueno, tú tienes en este momento 40 años, estás en la mitad de tu vida, en una vida promedio, y cómo quieres vivir el resto de la vida. ¿Realmente la quieres vivir al lado de alguien que te valore, que te aprecie, que te catapulte a cosas muy importantes, con quien puedas sonreír, compartir tus sueños y definitivamente contar con esa persona como el cómplice o el compinche que requerirías para tener un momento muy, muy agradable? ¿O te vas a aguantar simplemente que esa persona domine, decida sobre ti, y simplemente también esa persona tome las decisiones de una manera unilateral? Ella se queda pensando, obviamente se salen algunas lagrimitas, eso es lo frecuente, y no hay que dejarlas o reprimirlas, porque simplemente esto lo que nos está diciendo es que el alma quiere contarnos muchas cosas, y cuando el alma se quiere manifestar, entonces bienvenidas esas lagrimitas, porque perfectamente pueden estar contando lo que está ocurriendo y pueden estar siendo testimonio claro de lo que emocionalmente se está viviendo en ese momento. Pues bien, al final ella me hace una pregunta después de que conversamos de muchos aspectos y de cómo miramos los septenios en los que estaba y todas esas cosas, y me dice, aún así no sé qué decisión tomar. Entonces yo le digo, mira, hazte una sola pregunta. La decisión que voy a tomar, sea cual sea, quedarte o simplemente liberar a esta relación, esa decisión te ata o te libera. Y definitivamente, si te ata, no es por ahí. No es por ahí, puede ser lo que sea y puede haber la relación que sea, pero no es por ahí, porque tarde o temprano ese ser te llama a orden y te dice, un momentico, te dimos todas las herramientas para ser feliz, pero tú no las has aprovechado, tú simplemente te subyugaste a convivir con alguien, a soportar a alguien, pero no a disfrutar de esa estadía con esa persona y de esa compartir con esa persona, y por eso de ninguna manera se pueden quedar allí las cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella finalmente, en un momento determinado, cuando empieza a darse cuenta de que hay cosas muy claras y que de pronto no había comprendido hasta ese momento, se da cuenta de que esas lagrimitas que derramó durante la consulta a lo mejor sirvieron para aclarar un poco su visión. A veces una lágrima lo que hace es eso, aclarar la visión, y entonces nos permite ver un poco más allá y encontrarnos con el ser que habita en nosotros y darnos cuenta de que de verdad nosotros estamos teniendo una oportunidad única y maravillosa para tomar decisiones. Ella se responde a sí misma la pregunta que yo le estaba haciendo: ¿tu relación hoy te ata o te libera? Y sin ningún titubeo ella dijo, en verdad me ata. Así que entendí qué es lo que tengo que hacer y entendí cuál es la decisión a tomar. Muchas veces una pregunta simple puede resolver un problema complejo, siempre y cuando la pregunta sea la adecuada. Si hacemos la pregunta adecuada, probablemente vamos a tener las respuestas adecuadas, y esa es una de las funciones. Así que hacemos un diagnóstico de la situación, evaluamos las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor, evaluamos hacia dónde queremos orientarnos, y una vez tengamos eso, es decir, el conocimiento y la información necesaria, esas cosas ya nos están diciendo que vale la pena empezar a entender todo lo que circunda la pregunta, el problema, la dificultad que estamos afrontando, pero informarnos solo con lo pertinente. A veces el exceso de información también nos puede llevar a que no actuemos y a que nos paralicemos al momento de tomar una decisión cualquiera. Cuando estamos, por ejemplo, frente a la empresa, hay muchas cosas
que nos hacen pensar mucho antes de tomar una decisión. Y sigo contando historias porque esto es cuestión de muchas historias y muchas anécdotas. Lo primero es contarles de este libro. Este libro, Morir para ser yo, de Anita Moorjani. Este fue un obsequio muy especial de una paciente a quien yo quiero mucho y a la que le mando un saludo muy especial por si me está por ahí en este momento en el live. Entonces me regaló este libro y me dijo: Alejo, es uno de los mejores libros que me he leído en los últimos tiempos, y ella es una lectora empedernida. Luego le doy mucho crédito a lo que ella me dice. Y resulta que Anita Moorjani lo que hace es que va contando una experiencia de vida muy compleja en la que ella sufre de una enfermedad tan difícil como el cáncer. Ella empieza a darse cuenta después de algún tiempo que está sufriendo de un linfoma. Ese linfoma se empieza a agravar, pero previamente ella describe cómo fue su vida hasta ahí. Y para resumirles y no contarles el libro para quienes lo quieran leer, pues ella se da cuenta que siempre asumió una actitud de sumisión, asumió una actitud de quererle dar gusto a muchos de los que digamos que la rodeaban, y a muchos de los que le iban dictando cómo debían ser sus actuaciones, y muchas veces no tenía en cuenta sus propios criterios, sus propios deseos, sus propios sueños, sus propias expectativas. Y de un momento a otro se da cuenta que esa enfermedad se aparece en alguien muy cercano a ella, su mejor amiga, y a ella le toca contemplar el deterioro de su amiga hasta que finalmente se retira de su cuerpo físico. Y lo propio ocurre con uno de sus cuñados, ¿no? Ella describe muy bellamente y con un arte muy especial toda la situación, desde cómo se iba a casar porque era de cultura hindú, y entonces todos los requisitos que hay dentro de su cultura, pero de los que ella se quiere alejar en un momento determinado porque vivió de otra manera. Y al final de todo esto, y enfrentando todas estas dificultades, un día cualquiera, en unos chequeos, viene la palabra que nunca quisiera haber oído, que se llama cáncer, y se da cuenta que tiene un linfoma que va avanzando, busca muchas posibilidades de tratamiento, desde tratamientos convencionales a los alternativos y a todo, y ella empieza a empeorar y a empeorar, a empeorar, hasta que entra en un estadio 4B, que es un estadio ya prácticamente premortem. En efecto entra en coma inclusive, y se ve pues en las últimas. Y ella empieza a narrar el momento de su muerte, cómo ve su cuerpo ahí abajo, y se abstrae de ese cuerpo, sabe que empieza un camino y empieza como a soltar aquello que la ataba desde sus emociones, porque empieza a sentir que la jalona una fuerza. Ella la describe como muy agradable y muy especial, como suelen ser este tipo de descripciones de la gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte. Lo cierto es que al final ella se encuentra con su padre en esa otra esfera, que ya había fallecido, con su amiga también, y en medio de la conversación ellos le dicen: no es tu tiempo, pero tú decides, porque si cruzas este umbral ya no te podrás regresar. Ella empieza a sentir esa atracción tremenda, porque dice: siento una paz infinita, siento una sensación de libertad muy grande, pero aún así cuando mira a sus familiares y escucha todo lo que está ocurriendo alrededor de ese cuerpo que está allí tirado, ella decide que quiere volver. Miren, decide que quiere volver. Pero vuelve no de cualquier manera, vuelve con un aprendizaje hecho, y se da cuenta que si la vida le permitió volver a su cuerpo es porque podía curarse. En efecto, narran una curación de esas extraordinarias que llama la medicina, esos pacientes que en verdad se devuelven a la vida, pero se devuelven en buenas condiciones, y ella deja de sufrir los rigores de esta enfermedad y empieza a darse cuenta que la vida le está dando esa oportunidad de volver a encarnar en su cuerpo, pero con una lección aprendida. Y entonces ahí viene lo bonito del libro, cuando ella empieza a describir: decido tomar mis propias decisiones, decido volver a maravillarme con lo más elemental,
decido gozar con todo lo que haya cercano a mí, porque empiezo a entender que todo está unido y fundido con todo, y por lo tanto yo no estoy alejada de la realidad que me circunda, y por lo tanto también soy responsable de esa realidad que me circunda. Entonces es muy bonito, porque cuando toma esa decisión de regresar, lo hace, pero no de cualquier manera. Lo hace precisamente desde una lección aprendida, y entonces empieza a disfrutar y a gozar la vida con cada cosa. Busca cualquier excusa para disfrutar y para gozar. Y entonces la pregunta es, ¿tendremos que esperar a tener una experiencia cercana a la muerte para tomar este tipo de decisiones? Yo creo que allí, cuando nos damos cuenta y evaluamos desde el conocimiento y la información, desde lo pertinente, y nos autoconocemos, entonces empiezan a surgir una lluvia de ideas posibles para solución de esto que nos hemos planteado como una dificultad, y empezamos a colocar en la balanza, y siendo objetivos, cuando nuestra mente es coherente, cuando el corazón, las emociones del amor atesoran nuestra mente, entonces en ese momento precisamente empezamos a tomar las mejores decisiones, a apreciar todo aquello que nos rodea, a poner en la balanza y por supuesto a inclinarnos por ese aspecto que, digamos, represente menos carga o menor peso, y eso nos lleva a que empecemos a medir las consecuencias de las decisiones que vamos a tomar y por supuesto los riesgos que esto pueda implicar. Empezamos a ver alternativas, empezamos a ver perspectivas diferentes, y empezamos definitivamente a generar acciones. Y esas acciones, por supuesto, fueron precedidas de todo esto que estamos mencionando. Por tanto, es muy importante que al momento de tomar una decisión nos enfoquemos en el aquí y en el ahora. Más decisiones. ¿Invierto o no invierto en esta consulta? ¿O invierto o no invierto en esta capacitación? ¿Invierto o no invierto en esto que es mi diversión, pero que a lo mejor me quita unos pesos para pagar aquellas cuentas que tengo? La respuesta a esto yo la menciono mucho en los 7 códigos de la energía, ese curso especial que hicimos y que muchos de ustedes lograron conseguir y hacerse a ese curso, que yo creo que es de lo bueno que hemos hecho. Y realmente allí empezamos a encontrar muchas respuestas cuando hacemos las meditaciones en referencia a cada uno de los centros, cuando hacemos el workbook, es decir, las tareas que colocamos para esto, y empezamos a encontrarnos que en verdad vale la pena invertir en capacitarnos, en seguir adquiriendo conocimientos, porque la vida se compone de eso, de conocimientos que si ponemos al servicio de la humanidad misma, entonces empezamos a darnos cuenta de que valía mucho la pena que hiciéramos esa pausa para de nuevo remodelar esa torre de control y agregarle muchos más conocimientos, a lo mejor actualizaciones de aquellos que ya teníamos, pero que continuamente están requiriendo de nuestra presencia en presente, para decir qué rico, vale la pena, qué entusiasmo lo que me genera esto, y qué delicia poder disfrutar de este momento para decir buenísima la decisión que yo tomé en este momento. Viene otra decisión. ¿Alguna vez vino a mi consulta un abogado prestante muy reconocido en su medio, pero empleado de alguien más que formó su empresa, su bufete de abogados, pero este ser empieza a dudar después de muchos años, ¿y será que yo monto o no monto mi empresa? Y cuando llegó a la consulta empieza a narrarme en estas condiciones que les voy a decir. Alejo, es que yo como que quiero montar mi empresa porque como que ya me cansé y como que siento que es el momento de como que ir buscando otra serie de cosas, porque como que no me siento muy bien y como que yo creo que la vida me está diciendo de alguna manera que como que ya es tiempo. Y fíjense cuántas veces en su relato él repite la muletilla como. Yo como que quiero, yo como que quisiera, yo estoy como cansado, estoy como queriendo hacer esto, como. Y sin que él se diera cuenta, yo grabo un pedacito de la conversación de apenas 1 minuto, y cuando termine ese minuto, yo le digo, yo quiero que escuches esta conversación y te escuches a ti mismo durante ese minuto. Pues contamos, y nos moríamos de la risa después, 17 ocasiones en las que en 1 minuto dijo la muletilla ¿cómo?
Y eso para mí es clarísimo, está evidenciando una duda muy grande, una indecisión muy grande y por supuesto en un momento como estos en el que él se escucha a sí mismo y escucha el propio eco de su voz, como que cae en cuenta de que como que hay que cambiar la muletilla y como que toma decisiones. Y entonces a partir de ese momento él dice, Alejo, yo como que voy a tomar la decisión. Yo suelto la carcajada, él también porque vuelve a caer en cuenta, pero le pongo el propósito de que haga conciencia de su lenguaje, porque el lenguaje está edificando y construyendo gran parte de lo que sigue en adelante y por supuesto puede despejar el camino, pero también lo puede entorpecer en un momento determinado. Este hombre, para resumirles la historia, tal vez unos 3 meses después, me dice, Alejo, yo estaba convencido de que yo me iba a sentar a leer el periódico por ahí 2 o 3 meses y como que tenía mucho susto, pero ya no me repite tanto el cómo, pero finalmente tomé la decisión y ahí voy, me voy sosteniendo, todavía no me da el punto de equilibrio, pero es que son apenas 3 meses, pero yo aspiro a que realmente esto vaya avanzando. 6 meses después lo vuelvo a ver y me dice, Alejo, ¿cómo te parece? Reventaron estos y estos negocios, ahora tengo 2 personas trabajando para mí y por supuesto superamos el punto de equilibrio hace un buen rato, en apenas 6 meses, cosa que es muy buena desde el punto de vista empresarial y después de mucho tiempo, tal vez 2 años después yo lo vuelvo a ver y él ya tiene su propio bufete de abogados con 10 abogados, le está yendo súper bien y me decía, yo como que tomé la mejor decisión. A mí es que estas cosas, insisto, me encantan porque cuando veo el progreso y cuando la gente cae y hace conciencia de lo que está ocurriendo, pues entonces en ese momento la magia se empieza a presentar porque la alquimia interior empezó a mover cosas tan importantes que esas decisiones nos dijeron, sí señor, valía la pena tomar esa decisión. Yo les voy a contar una historia que es mi propia historia. Yo llevo 20 años en mi consultorio anterior y obviamente cambiarse después de que todos mis pacientes estaban, digamos que acostumbrados a ir a ese sitio, pues yo decía, me cambio, no me cambio y créanme que tiré muchos números y decía, bueno, vale la pena, no vale la pena. Y yo había conseguido con mi esposa una oficina en la zona donde estoy ahora, pues con el ánimo de tal vez hacer un negocio con ella cuando nos la fueran a entregar, pero resulta que miren cómo a veces la vida toma decisiones por uno. Cuando nos la fueron a entregar era el tiempo de la pandemia y por supuesto quien alquila o vende una oficina en pandemia, pues eso era casi que imposible. Pero además de eso, y a pesar de mi indecisión todavía, empezaron a ocurrir cosas que en el entorno me llevaron a que definitivamente era el momento de tomar la decisión, pasara lo que pasara. Por ejemplo, y esto lo cuento a manera de anécdota, en esa época vi a un personaje muy importante de la política de este país y recuerdo que estaba en una crisis muy compleja y de pronto cuando le hice una pregunta ella empieza a contar una historia y empiezan a derramarse lágrimas y un llanto incoercible y no me lo van a creer, pero en ese momento llegó la que cantaba las rancheras, se para con el bafle afuera de mi consultorio, le pone todo el volumen y empieza a cantar que mi llorona, llorona, llorona. Yo eso no lo podía creer, yo decía, Dios mío, esta mujer va a pensar que es un sabotaje, esta mujer va a pensar que quién sabe qué, y cuando yo veo esto que me está ocurriendo, yo dije, pues bueno, es que ya esto me lo están diciendo muy claramente. Después al día siguiente venían todos los vendedores ambulantes y yo pues tratando de relajar a un paciente y cuando ya estaba entrando en el momento de la meditación, de la tranquilidad, de pronto llegaba, oiga, el tamal de Santa Elena, que la masa más buena que la carne, y de pronto el otro, son 10 bananos por 1000 y todo lo demás, y entonces obviamente ya la decisión estaba tomada. Y dije, bueno, posiblemente me voy a desacomodar, pero fue la desacomodada más feliz que yo haya hecho en mi vida porque vivo feliz en mi consultorio y no solo eso, sino que todos mis pacientes se pusieron muy felices, yo diría que el 95%, porque yo no había caído en cuenta que la mayoría de mis pacientes estaban precisamente en este sector. Por eso entonces fijémonos que a veces o tomamos decisión o la vida nos da un empujoncito, esa patadita de la buena suerte, como dice Jorge Barón, para poder entonces en verdad llegar a cosas muy concretas y darnos cuenta de que
nosotros está esa posibilidad en la que la vida nos dice, es este camino o es este, pero elige, no te quedes en la mitad de los dos, porque entonces te vas a desgastar. Así que no tengamos temor en tomar decisiones. Y de verdad que rico. Miren lo que me está diciendo aquí Dianis, me encanta. Doctor, su consultorio es un oasis. Así lo siento, realmente así lo siento y lo disfruto mucho y disfruto más cuando esas personas que van, como dices aquí, ay, qué rico saludarte, somos mamás empresarias. Dios siempre conspira por nuestra felicidad. Y cuando veo que un paciente entra y mira el paisaje que tengo y mira la delicia de consultorio con el que contamos, pues yo más que feliz. Nati Vélez también es testigo de eso y qué rico, me encanta que estés por aquí. Entonces, volvamos al tema. Tomar decisiones, entonces, implica, ojo a esto, que en ese momento cada uno de nosotros debe tener la claridad suficiente como para empezar a crear una especie de lluvia de ideas alrededor de todo lo que nos estamos preguntando y que por supuesto nosotros definamos o tomemos la decisión más clara, pero con base en un conocimiento y una información adecuada que nos permita hacer esa lluvia de ideas, poner en la balanza, hacer esos cálculos, crear alternativas para poder actuar y enfocarnos y confiar. Ojo a esto en nuestros instintos. A veces el corazón nos dicta lo que tenemos que hacer y a veces ese corazoncito nos está sacudiendo y diciéndonos, venga, libere esas emociones. Eso sí, sin presiones. Nunca tomemos decisiones bajo presión. Tomémonos el tiempo adecuado, porque cuando lo hacemos bajo una presión, frecuentemente esa decisión es mala y frecuentemente esa decisión nos va a llevar a generar ataduras. Y entonces ahí es donde viene lo complejo. Esas decisiones también deben tener una característica y es que sean realmente incluyentes y positivas. Que siempre que vayamos a tomar una decisión tenga ese rasgo de lo positivo e identifiquemos clarísimamente cuáles pueden ser los enemigos de esas decisiones. Por ejemplo, el temor a equivocarnos. ¿Y qué importa? Si nos equivocamos, tenemos forma de corregir en un momento determinado y eso indicaría simplemente que lo intentamos y bien vale la pena que lo hagamos. Segundo, la ansiedad que esto puede despertar. No tomemos decisiones bajo la ansiedad, porque la ansiedad no es una buena consejera y nos roba gran parte de la confianza. A veces es cierto lo que dices allí, Luz Marina, las decisiones pueden doler, pero esas decisiones tienen un antídoto muy especial cuando duelen y es que el mejor diluyente del dolor es el tiempo y por eso es tan importante entonces que no nos dejemos llevar por la obsesión y que empecemos a identificar con claridad qué es ese camino que debemos seguir. Otra decisión muy importante. ¿Tengo hijos o no tengo hijos? Y esto sí que me llega todos los días. Hoy, esta generación medio millennial y centennial realmente tiene una característica muy especial y es que tienen, como dicen ellos, perrijos o gatijos, ¿sí? Y entonces muchas veces las mascotas se convierten casi en un hijo y por supuesto que esas mascotas se quieren mucho, pero muchas veces están si tengo o no tengo, es que mi esposo no quiere, es que no estamos muy claros en tomar la decisión y mi respuesta siempre es, mira, tener un hijo no es cambiarse una camisa cualquiera, no es simplemente elegir entre un plato u otro, es una cosa muy compleja. Y es una cosa que te va a cambiar la vida 180 grados, seguramente con momentos agridulces, con momentos difíciles, con momentos complejos, pero que cuando tú los pones en la balanza normalmente van a primar para uno de los dos lados y por eso ten claro cuál es el objetivo de tener un hijo. No lo hagas simplemente por darle gusto al otro o por darte gusto a ti solita, porque definitivamente esto no funciona y va a llevar finalmente al fracaso y al desenvolvimiento catastrófico de una relación de pareja. No tomes una decisión tan importante de vida porque ese ser que llega está reclamando un espacio también muy importante en el que tenga el derecho
de vivir en un entorno saludable, en un entorno que lo enriquezca, en un entorno que le aporte y que le permita conocer hacia dónde va en ese proceso y por supuesto darse cuenta también que a través de esa decisión que tomaron sus padres simplemente le permitieron ocupar ese cuerpo tan especial desde esa chispa de luz en el universo que fue en un momento dado y por lo tanto entonces allí están ocurriendo cosas. Otra decisión importante a tomar: ¿cuento o no cuento esto? ¿Me lo guardo o lo saco a flote? ¿O lo hago de conocimiento público? Y a veces, para tomar decisiones como esas, tenemos que preguntarnos: ¿qué gano o qué pierdo? ¿Qué gana la sociedad o qué pierde esa sociedad con que se conozca o no este hecho? Yo a veces digo que hay mentiritas piadosas y a veces, aunque no debería existir la mentira, a veces una verdad a destiempo o en el lugar equivocado, con la persona equivocada o en el momento inapropiado, sin duda puede llevar a consecuencias mucho más catastróficas que si simplemente casi que asumimos esa posición de espectadores y vamos a tener que tomar esa decisión. Por supuesto, en ese instante yo pondero y priorizo lo que tengo que hacer y de esa manera empiezo a darme cuenta qué es lo importante. Esto está en relación con mis valores, con mis propósitos de vida, con el conocimiento y el saber que me acompañan, con una actitud sanadora frente a la vida, con algo que me permita a mí relacionarme de la mejor manera con mi entorno y quienes componen ese entorno, o simplemente si suelto esto se va a armar lo que ya sabemos. De esa manera entonces es frecuente que las decisiones vayan acompañadas de una necesidad de reflexionar, de volver a flexionarnos en señal de humildad, de pedir ayuda, de levantar la mano, de decir: vengan que necesito una opinión más. No escuchen muchas, escuchen las opiniones justas y necesarias, porque cuando son demasiadas opiniones es cuando en una junta de una empresa ya no son 3 sino 20 y ahí se vuelve eso ya casi que un sindicato y ya no tiene ningún sentido seguir avanzando en este sentido. Otra decisión importante, la que estabas diciendo por allí: ¿me voy o me quedo en este país? ¿Me voy o me quedo en mi pueblo? ¿Me voy o me quedo en la empresa? Y ese me voy o me quedo se va a reflejar en una cosa muy importante. Recuerden que hablar de me voy o me quedo significa un desplazamiento. Y el desplazamiento tiene que ver con el primer centro de energía o con el primer chakra, con el chakra raíz, que precisamente nos dice: pisa firme, afiánzate en tu territorio, reconoce ese territorio para que puedas avanzar con certeza y no camines en arenas movedizas. ¿Cuántas veces ocurre que en medio del desespero, porque perdimos el trabajo, porque hubo alguna ruptura familiar, entonces la decisión fue: me voy para otro país, no quiero saber nada más de esto, y me voy a otra cultura con gente que no conozco, me voy a otros entornos completamente diferentes, y finalmente después de 8 o 10 años me doy cuenta que sacrifiqué gran parte de mi existencia y sin a lo mejor encontrar la recompensa necesaria, porque simplemente nos habíamos perdido en ese momento. Como estos empiezan a haber muchos interrogantes. Mi profesión, ¿estudio esto o estudio aquello? ¿Le doy gusto a mis papás o me doy gusto a mí? Y entonces empiezan a ocurrir este tipo de cuestionamientos que a veces nos roban gran parte de nuestra atención y nuestra tranquilidad. Cuando elijan una profesión, piensen en qué facilidad les daría esa profesión de a lo mejor crear su propia empresa. Por ahí ve Jaiber ahorita conectado, no sé si todavía esté, pero él nos aconseja muchísimas veces: es muy importante que aquello que hagamos lo hagamos con pasión y desde el corazón, con ganas, con entusiasmo, y por eso les recomiendo que escuchen un audio quienes estén a punto de tomar esta decisión. Ese audio es de Robert Kiyosaki, dura 52 minutos y se llama La trampa del trabajo, donde él te muestra con claridad que al momento de tomar la decisión de crear o no empresa, de emplearte o no, a él te pone una serie de alternativas y te dice: mira, si tú eres de este tipo de personas, te conviene estar más acá o más allá, pero te das a entender
que el que crea su propia empresa hace parte de ese apenas 2% de la población mundial que tiene los privilegios de ser dueño de su propio tiempo y posiblemente de encaminarse hacia sus sueños de una manera mucho más directa y no necesariamente a llevarle a cumplir los sueños al otro. Maravilloso si al cumplir nuestros sueños estamos vinculados con los sueños de muchos otros y estamos ayudando, por supuesto, a que esto ocurra. Pero maravilloso, eso sí, que nosotros nos conectemos con nosotros. Hay una decisión muy importante que yo quiero tomar en este momento y es que hoy reinicio yo mis ensayos con mi grupo de música y entonces acabo de tomar una decisión fundamental porque resulta que me encontré mi guitarra aquí cerquita, que ya la tengo preparada para el ensayo y decidí que les quiero cantar una canción o por lo menos un pedacito de la canción y dice: está muy malo el corralero y ahí en el potrero como viejo está. Hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero y por eso debes su mal aliviar. ¿Cómo pretenden que yo, que lo cuide de potrillo, clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó? Déjenlo nomás pastar, no rechacen mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Se las dejo en la mitad, pero les cuento por qué decidí cantarles esta canción. Hay decisiones que a veces tenemos que tomar, a veces mucho más complejas de lo que pensábamos. Por ejemplo, a veces a algunas personas les toca decidir si toman una cosa crucial, que es si alguien se retira o no de su cuerpo físico. Esas personas que entraron en un estado complejo donde ya no tienen voluntad ni capacidad decisoria desde su conciencia y tienen, por ejemplo, una muerte cerebral y alguien tiene que tomar la decisión de desconectar a esta persona. Esa canción hacía referencia precisamente a alguna vez un recaudador de impuestos por allá en Argentina. Se da cuenta cuando llega a un sitio, ese es el tema, el corralero, me encanta que lo identifiques, de Hernán Figueroa Reyes, y este hombre entonces identifica que van a matar a una yegua porque ya estaba muy vieja. Y él ve eso y se conmueve muchísimo y dice: no, pero por el hecho de ser vieja no lo pueden matar. ¿Por qué? ¿Está enferma o está...? No, pero ya no nos sirve para lo que las usamos aquí. Y él dice: yo quiero adoptar esa yegua. Y finalmente adopta la yegua y vive muchos años más con ella. Él describe muy bellamente eso, pero también me sirve para decir en qué momento tenemos que decidir a lo mejor sobre nuestra vida o la vida de otros, y eso ya creo que también va a llegar a un punto muy, muy, muy importante, y por lo tanto fíjense la importancia que tiene esto de tomar decisiones. Así que yo los invito a que finalmente decidan compartir esta información, decidan contarle a alguien a través de un mensaje o a través de esos links que yo les envío al día siguiente a todos los que están inscritos en las listas de difusión, y quienes no, simplemente me escriben al Instagram y con mucho gusto los incluyo en esos listados de difusión para que le puedan llegar a mucha otra gente y definitivamente, realmente muchos otros se puedan beneficiar. El autor dice Amanda Quintero, por favor, el autor será del libro. La autora del libro es esta, Anita Murjani. Anita Murjani aquí se ve al revés, pero bueno, Anita Murjani. Y el autor del audio que les dije es Robert Kiyosaki, La trampa del trabajo.
Así que pensemos en esto y tomemos decisiones claras. Yo espero que todas estas herramientas de las que hemos hablado hoy les lleven a tomar decisiones importantes basadas en valores, en propósitos, en sabiduría y conocimiento, en esa actitud sanadora, insisto, para que cada una de esas decisiones en verdad nos lleve a preguntarnos al final, ¿esta decisión me ata o me libera? El que quería tener un hijo, ¿esto te va a atar o al contrario te va a liberar? Alguien puede decir, no, Dios mío, yo no me siento capaz de criar un hijo y esto me ataría demasiado y esto es demasiada responsabilidad para mí. Otra diría, sería mi máxima libertad poder encontrar la posibilidad de procrear y entonces darme cuenta de que estoy sembrando mi semilla para que continúe también y por qué no ayudarlo a crecer como en su momento lo hicieron conmigo. Miren entonces cómo tiene toda una doble visión, pero finalmente tomemos decisiones, no nos quedemos en un punto, porque si no se nos abren varios caminos y a veces esos caminos nos están reclamando esa presencia decisoria para poder pensar en que es posible que de verdad lleguemos a cosas muy concretas. Desde ya los quiero invitar para el jueves, vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Calixto Herrera, vamos a hablar sobre hipnosis en la salud y realmente vamos a encontrar respuestas muy especiales, así que ayúdenme a regar ese chisme porque ustedes son copartícipes de todo esto que estamos creando en nuestro día a día. Un abrazo gigante para todos, me encantó verlos, compartan, no se les olvide que esto queda colgado en el Instagram TV y también en nuestras redes de YouTube, en el canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Lo mismo aquí en nuestro canal @Alejandro Posada Beut. Una feliz noche para todos ustedes, quédense con la música en su interior y realmente empecemos a dar cuenta de que he decidido que el jueves me dejo hipnotizar. Me encantan tus apuntes, Cándida, y a veces son muy oportunos. Qué bueno. Sí, de verdad, encontrémonos el jueves. Chao a todos, feliz noche y nos vemos.